Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Esta es la microentrevista de Diálogos por la Transformación. Yo soy Renata Torrent, los saludo con mucho gusto y tengo el enorme placer de estar con Pepe Merino, que es el coordinador técnico de Diálogos por la Transformación y tiene un montón de cosas que contarnos sobre el plan de nación, sobre democracia y vamos a estar platicando de varias cosas. Pepe, querido, ¿cómo estás? Hola, Renata. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Voy a empezar de atrás para adelante un poco porque siempre me ha parecido interesante saber cómo llegaste a la 4T, cómo conociste a Claudia Sheinbaum, ¿qué hacías antes de la DIP? Bueno, a la 4T llegué como cualquier ciudadano. Sí, yo también. Por una simpatía clara con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y luego el nacimiento de Morena. Y a Claudia era como un personaje mítico, ¿no? En mi imaginario, ¿no? Uh-huh. Como tenía toda la referencia de lo que hizo en la ciudad y una amiga en común nos presentó y la verdad es que hubo pues como mucha sinergia y me invitó a ayudarle con el plan de gobierno en la ciudad, cuando la campaña y posteriormente pues me invitó al equipo y son cosas que tensan, porque es mucha responsabilidad, ¿no? Pero pues fue evidentemente un privilegio y así fue como hicimos equipo, ¿no? Que te tocó poner el internet para todos, etcétera. Pues crear la Agencia Digital de Innovación Pública. No existía, ¿no? No existía. Y toda la agenda, ¿no? Desde internet, atención ciudadana, infraestructura tecnológica, simplificación, digitalización, etcétera, etcétera. Y a mí me preguntan mucho esto, pero además, pues tú conoces a Claudia Sheinbaum mucho mejor y siempre me parece curioso verla a través de los ojos de personas cercanas a ella. ¿Qué dirías cómo es Claudia Sheinbaum si alguien te lo pregunta? Además de muy metódica, siempre se mete al fondo de las cosas. ¿Qué piensas? ¿Cómo? Yo creo que es una persona radicalmente empática. Realmente le preocupan y le ocupan los problemas y tiene una noción de justicia, de equidad y de la responsabilidad que tiene el gobierno para mejorar la vida de las personas permanente. Entonces, es muy fácil trabajar con ella. Digo, es mucha exigencia, ¿no? Ella pues es impecable en todo lo que hace y realmente se ocupa, o sea, dedica tiempo, es una de las personas más trabajadoras que yo conozco, pero es muy fácil trabajar con ella porque siempre tienes una guía muy clara de lo que importa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la ciudad siempre nos decía, uno tiene que gobernar y vivir la ciudad como las personas, ¿no? Entonces, y eso implica usar servicios públicos, hacer tú tus propias cosas, entender que no debe haber un distanciamiento entre tu función como servidor público y vivir la ciudad y los servicios de gobierno de la ciudad, pues como cualquier ciudadano. Y ahí es donde uno pues se da cuenta de las cosas que merecen atención y que pueden mejorarse, ¿no? La base de la democracia es la voluntad popular. Y dos, mucho de lo que estamos viendo y de lo que hemos visto en los últimos 5 o 6 años, pues de hecho es una democracia en funciones, ¿no? Que es una democracia con disensos, con discusiones públicas, con diferencias sobre políticas públicas, acciones de gobierno, sobre proyectos, ¿no? En el sentido más amplio. Y yo creo que todavía lo que nos falta es aprender a vivir y entender pues que esto es parte de una democracia funcional como cualquier otra democracia y que lo que tenemos que salvaguardar pues es que la voluntad de los electores sea el criterio central en la conformación de los espacios de decisión, pero que también muchas de esas decisiones, los electores, los ciudadanos, las ciudadanas, pueden tener el derecho de votar de decidir de manera mucho más directa, que es una noción pues más cercana a la democracia participativa, de manera mucho más habitual, no solo en los procesos electorales. Claro, no solo cada 6 o en el mejor de los casos cada 3 años. Un poco vinculando lo que nos platicas de la democracia y el planteamiento que hace la 4T en general, encabezada por Claudia Sheinbaum, sobre varias cosas, ¿no? Decir, Claudia Sheinbaum presentar su proyecto de nación de una manera muy detallada, con métricas incluso, y ahorita nos metemos a la intersección entre su proyecto de nación y Diálogos por la Transformación, pero ella presenta un plan muy, digamos, no solo muy ambicioso, sino además muy explícito, con muchísimos detalles. Suscribe a las reformas del presidente López Obrador, las hace propias como parte de un proyecto transaccional
y se busca el plan C, es decir, no solamente se está pidiendo la presidencia, sino también el planteamiento de Morena es también necesitamos tener 2/3 partes del Congreso para poder hacer los cambios constitucionales que necesitamos. ¿Cómo consideras que este planteamiento, se ha hablado mucho de que el planteamiento que hace Morena, la 4T, Claudia Sheinbaum, el presidente, es antidemocrático, que se quiere pasar el plan C para cooptar las instituciones, etcétera? En realidad yo lo veo al revés, yo pienso, no, se está abiertamente diciendo lo que se quiere hacer con el poder para que la gente pueda decir, quiero nada más quiero la presidencia y el plan C, quiero algunos congresos locales, ¿sí o no? O sea, de manera democrática decir, esto es lo que queremos, esto es lo que ofrece la 4T, que quiere el pueblo. Contrario, por ejemplo, a lo que sucedió en los 2 sexenios del PAN, si en la transición entre Fox y Calderón nos hubieran dicho el proyecto transaccional es iniciar una guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, pues lo habría quizá la población incorporado a su decisión en el voto. ¿Qué opinas de esto? Pues yo creo que es parte de lo que te decía, ¿no? Sí. No saber todavía entender y vivir en la normalidad. Gracias, claro. Es muy irónico. Tienen esta noción y el ejemplo más claro es ¿cómo se llamaba? ¿Acuerdo por México? Uh-huh. ¿Sí era Acuerdo por México? El Pacto por México, ¿no? Pacto por México, gracias. Uh-huh. ¿No? Que es un acuerdo un pacto entre élites sin ningún sustento normativo, totalmente carente de cualquier mecanismo de transparencia. Nunca supimos cómo llegaron a esa agenda, nunca supimos cómo decidieron lo que decidieron. Y que sirvió de excusa pues para impulsar muchas reformas que después se revirtieron, ¿no? Entonces, esa es su idea de democracia. Su idea de democracia es nos sentamos 5 personas, 5 señores usualmente, ¿no? Sí. Decidimos qué es lo que el país necesita. En las bancadas van a votar de manera disciplinada y sale bye, ¿no? Y pues la idea de democracia que se ha defendido de este lado es distinta, ¿no? Es una democracia mucho más participativa, mucho más deliberativa, mucho más transparente, ¿no? Este es el proyecto político del que formamos parte. Estos son los puntos específicos que se derivan de ese proyecto político. Los estamos poniendo a consideración. Para que esto logre impulsarse de manera exitosa, requerimos esta composición en el Congreso y los electores pues evaluarán la canasta de opciones de un lado y del otro y en ese sentido decidirán si en efecto le dan a la coalición que encabeza la doctora Sheinbaum la mayoría calificada en el Congreso para impulsar esa agenda, ¿no? Entonces, así es como funciona la democracia y digamos, de ahí se derivan todas las virtudes, ¿no? Ahora, en el caso del proyecto de nación de la doctora, pues es un proyecto, digamos, a mí, una de las grandes virtudes, más allá de los detalles técnicos y de todo el diagnóstico que hay detrás de todo esto, que es parte del trabajo que ahora estoy haciendo junto con todos los coordinadores, coordinadoras y demás, es que pues, parte de una idea de lo público. Parte de principios elementales de cómo entendemos la vida pública, cómo entendemos que tiene que ser la provisión de bienestar por parte de las acciones de gobierno, y entonces todo se vuelve coherente, ¿no? Porque forma parte de un mismo proyecto que prioriza cosas, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, etcétera, etcétera, ¿no? Pensando con ciertos principios, con una propuesta política muy clara de base, que de hecho se ve reflejada en el Plan de Nación que hace el Instituto Nacional de Formación Política, y que a partir de ahí se construye en gran parte mediante diálogos por la transformación de los coordinadores, su proyecto de nación. ¿Cuál es el vínculo entre diálogos por la transformación y el proyecto de nación que presenta Claudia Sheinbaum en eso? Pues es parte de un mismo proceso, ¿no? Digamos, yo personalmente es un privilegio que después de haber servido en el gobierno de la ciudad con ella me haya invitado a este nuevo rol y nace, como tú lo mencionas, con el proyecto de nación que genera el Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Con un grupo de expertos, expertas y de militantes de este proyecto, ¿no?
y luego el proyecto de Diálogos por la Transformación que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, pero que agrupa a una serie de expertos y expertas, pues la verdad, intachables en cada uno de los temas y con credenciales técnicas, a mí me parece incuestionables. Y entonces el encuentro de estos dos procesos es justamente, bueno, y el tercer componente que son los diálogos mismos, ¿no? Es decir, la realización de foros, mesas, en donde cada uno de los coordinadores, coordinadoras, pues levanta, permíteme la expresión, ¿no? Sí, Levanta las inquietudes, las críticas, las propuestas, tanto de expertos como de sociedad civil, jóvenes, mujeres, sectores económicos, etcétera. Y todo eso, pues, genera un proceso de composición de lo que al final derivó en los 100 puntos, ¿no? Que es una síntesis de muchísima información y de muchísimos diálogos y interlocuciones, pero que yo creo que sintetizan muy bien no solo lo que ya decía, que son los principios de un proyecto político, sino también pues las propuestas específicas con mucho más detalle, con mucho más claridad en la viabilidad, digamos, de lo que se está proponiendo. Y este es un proceso que continúa, ¿no? Los diálogos van a continuar, los coordinadores, coordinadoras seguirán en este ejercicio y se irá consolidando pues ya como un proyecto de gobierno cuando la doctora gane, porque va a ganar las elecciones. Pepe, muchísimas gracias. Es un placer siempre escucharte. Bien, gracias. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Déjenos aquí a quién quieren que entrevistemos. Todavía nos faltan algunos coordinadores y coordinadoras, pero vamos a hacerlo con todos, por supuesto. Les dejamos besos, abrazos y nos vemos el próximo viernes.